Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y bueno, esta buena costumbre que me parece tenemos de abrir la ventana internacional, en este caso la referencia es inevitable. Acabamos de perder a Mikhail Gorbachev, una figura ya a esta altura universal, por supuesto, según la óptica, según el cristal, con sus más y con sus menos, insisto, desde el ángulo y la perspectiva que se le dé a esta discusión sobre semejante personaje. Estamos hablando, digamos, del hombre que bajo su presidencia en la Unión Soviética precisamente se dio por finalizado el experimento de la Unión Soviética. Y también decir que es el hombre que negocia todos los temas relacionados a las primeras bases de OTAN cercanas a la ex cortina de hierro, y es el que también, y en este introito dejo esta pastilla y después lo profundizamos con Rodrigo, el hombre que viaja a China en un momento muy central de episodios que fueron derivando en otras cuestiones, es decir que a mi gusto fueron muy transversales. Él llega a China muy poquito antes de los episodios de la Plaza Tiananmen, los recordados episodios de la Plaza Tiananmen. Para los que por ahí no siguen tanto el asunto, o bueno, pasaron muchos años ahí, medio que peinar canas para recordar ya bien. Tiananmen es una revuelta básicamente encabezada por estudiantes contra el Partido Comunista Chino, contra los conductores del proceso revolucionario chino, y hay una foto muy enigmática y muy trascendente que es un ciudadano de a pie en la plaza de Tiananmen enfrentando un tanque de guerra que lo apunta, ¿no? Y esa escena dio la vuelta al mundo, ¿no? Fue muy icónica y lo sigue siendo. Y en esos días previos Gorbachev estuvo por China. Y ahora cuando presentemos el programa, para no hacer largo la introducción, contamos más el detalle, porque me da la impresión que un poco pinta de cuerpo entero a una figura que con luces y con sombras, bueno, ejerció un momento excepcional de la vida política mundial, ¿no? En un minuto con Rodrigo nos metemos además, por supuesto, con las derivas de la batalla de Juncal y cómo repercute a ambos lados, a gobierno y a oposición. En un minuto, ya venimos. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Las habilitaciones serán gratuitas el 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan, renueva tu energía. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo, para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís sin FT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. Me quedé a gamba. Tranqui. Con la app Ciudad cargas tu tarjeta de viaje en 5 segundos. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tenés la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. ¿Y si yo tengo manos libres para poner la clave? Tenés reconocimiento facial, pollo. Un golazo. ¿Puedo abrir una cuenta sin moverme? Sí, tenés una caja de ahorro gratis y la abrís online.
Ok, pero se extrañó mucho los chistes de oficial de cuenta. Tenés un montón de sucursales. Pasá cuando quieras. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia y sin duda la figura de Mikhail Gorbachev, que es un parteaguas en la historia global en el fin del siglo pasado, con todo lo que representa la caída del muro, con todo lo que representa la caída de esa nación que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual Mikhail Gorbachev termina siendo último secretario general del PC, último titular de esa Unión de Repúblicas que estalló, y con un dato que para estos tiempos viene muy a cuento. Su clan familiar era de origen ucraniano Claro. y ruso, digo, ¿no? Un dato, me parece, en medio de este conflicto que está viviendo el mundo y particularmente que los europeos están padeciendo entrando ahora al invierno. Claro, exactamente. Yo quería, efectivamente, él es de origen humilde. Su abuelo y su padre ya están vinculados al Partido Comunista, y él, de alguna manera, como pasa siempre en política, vos lo sabes bien, en política hay que tener buenos padrinos, ¿no? Muchas veces. Y él los tenía, tenía Andropov, y bueno, le permite llegar por una serie de cuestiones como bien decís vos, a la Secretaría General del Partido Comunista Soviético, y a la conducción máxima del Estado. Pero quería referenciar una vez más este asunto de su viaje a China y por qué los indico como muy gráfico de su controvertida gestión. Él viaja a Pekín y se entrevista con el secretario general del Partido Comunista Chino. Recordemos que las relaciones soviético-chinas pasan por distintas turbulencias, ¿no? Arrancan bien y terminan muy mal, sobre todo en la época, bueno, de Mao. Y es cuando Mao plantea el deshielo con Estados Unidos, el acercamiento, el viaje de Nixon, todo eso es muy crítico para la Unión Soviética, lo observa críticamente. Bueno, sería interminable. Es más, los historiadores hablan de algunos conatos de enfrentamiento militar en la frontera que comparten. Es una historia que no se conoce mucho, pero que existió. Pero bueno, viaja a Gorbachev y le explica al secretario general del Partido Comunista Chino que no es Deng Xiaoping, es el sucesor de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping había quedado con vida y pone un sucesor, no recuerdo en este momento el nombre, a los sagaces televidentes nuestros seguramente lo googlearán, y este sucesor de Deng Xiaoping lo recibe. Gorbachev le plantea la necesidad de encarrilarse hacia modelos de democracia liberal, ¿no? Tanto para la Unión Soviética se lo recomienda como para los chinos. Bueno, y la respuesta de los chinos es no. Primero reforma económica y después vemos qué hacemos con la reforma política, que por cierto sigue durmiendo el sueño de los justos en China, la reforma política, ¿no? Ahí hay mando centralizado y único, no se discute. Bueno, pero a resulta de la perspectiva económica no hay duda de quién tuvo la razón. Digamos, China hoy es la segunda economía del mundo. Cuando se produce este viaje, China ni siquiera figuraba entre las 10 economías mundiales, hay que tener esto muy en claro. Ellos sí avanzan en una profunda reforma económica, pero siguen con mando centralizado en lo político. Digo, la historia fue en eso inapelable. Y de este secretario general, que ni siquiera recordamos el nombre, Deng Xiaoping lo liquidó. Lo liquidó porque dice que veía con mucha simpatía las reformas políticas de Gorbachev para China. Lo decapitó, directamente lo decapitó. Bueno, semblante para una figura universal y clave del fin del siglo pasado.
pasamos, si querés, a nuestra viandante agenda nacional, a la agenda de a pie. Por supuesto, si querés darle más color a lo de Gorbachev, es inevitable, es una figura que tiene para largo y tendido, así que está abierto, pero en lo que respecta a lo nacional, quiero decirte que, bueno, da la impresión que convivimos todavía con la situación gaseosa de la batalla de Juncal, ¿no? Da la impresión que todavía estamos en esta agenda metidos. Sí, y viene muy a cuento de aquello que venías hablando el sábado pasado, que tiene que ver con cuánto se demandan unos con otros, ¿no? Y cuánto hay de ese contraespejo cotidiano en los extremos de Juntos por el Cambio y en los extremos de la coalición de gobierno. Y hablo de coalición de gobierno más allá de lo desvirtuado que ha quedado la figura del presidente de la Nación, porque hoy ya es una coalición de gobierno con un presidente desvirtuado, con un ministro de Economía que gestiona, porque Massa está gestionando, Massa está hablando de porcentajes de acceso a dólares para las mineras generados por exportación, cosa impensada, está hablando de un dólar soja 200 para liquidar 5.000 millones de dólares. Digamos, Massa está intentando en alguna medida dar las señales que este gobierno, de la mano de Cristina Alicia Fernández de Kirchner, jamás podría haber dado. Y Cristina, que está en su batalla. En esto que bien titulaste la batalla de Juncal. Cristina está con su agenda, en su batalla, recuperando una épica que le hace bien a la marca. Acá cuando hablamos de la marca, no hay ningún contenido peyorativo en el término. Estamos hablando de la marca en términos de lo que representa el Frente de Todos. Es decir, el Frente de Todos es una marca muy devaluada, con un momento de estelaridad sin lugar a dudas en el comienzo de la pandemia, que después decayó, y realmente hoy una marca muy golpeada, sumamente golpeada, con la gestión de Guzmán y la caída de Guzmán, con la gestión de Batakis, con la vuelta de Massa, que no quedaba en claro, con su público en la vieja aduana Taylor cantando lo del Frente Renovador y él pidiendo por favor que agotaran eso. Acá hay una vuelta de la marca. Acá el Frente de Todos vuelve a tener un eje que es el cristinismo. Y el cristinismo recuperando una épica con una banalización de la historia que debo confesar, no tengo autoridad para opinar tanto, pero debo decir que tengo un enorme respeto por el 17 de octubre de 1945. Sí, yo creo, Rodrigo, que hubo acá, desde los dos lugares, en esto que denominamos un poco sarcásticamente la batalla de Juncal, y acá un poco se comprueba aquella afirmación de Marx del 18 Brumario, ¿no? La historia vuelve como comedia, ¿no? Porque, bueno, efectivamente comparar la movilización de estos días pasados con el 17 de octubre es fuerte. Yo creo que esa movilización queda favorecida también porque como se da en calles estrechas, los números son muy superiores. Si vos la tengas en la 9 de julio, es más complicado, ¿no? Pero bueno, acá estamos todos ante viejos zorros de la política que saben explorar bien y explotar bien las debilidades y las fortalezas, ¿no? Pero me parece que esto también se da en el otro sector político cuando se dice, bueno, estamos en presencia de un fiscal, lo digo por Luciani, parecido a Estracera. O sea, Estracera juzgó a los tipos que están acusados de matar 30.000 personas, quiero decir. Se puede hacer una banalización del mal tan tonta, quiero decir, porque no resiste análisis y porque nuestra historia también es grande e importante, entre otras cosas por el juicio a las juntas, que no merece ser banalizado. Es mi opinión, ¿no? Del asunto. Me cuento muy bien lo que decís, porque también es un parteaguas. Esta democracia, próxima a cumplir 39 años de continuidad, sin proscripciones, sin vetos, sin partidos que no puedan participar, con todo el espectro político en la cancha y con todos los hombres y mujeres de la política en la cancha, en una Argentina donde durante muchos años esto fue imposible, primero en los 30 con el radicalismo, después en los 50 con el propio Perón, en finales de los 50 con el propio Perón y en los 60 con el propio Perón. Digo, esta democracia, casi 39 años, se debe en gran medida a los cojones de esos pocos cristianos que algunos de ellos todavía están dando vuelta por la calle, con sus 70 y tantos años, y que se jugaron la vida, esos 6 camaristas y esos 2 fiscales, y todo un andamiaje de tipos por debajo que hoy son anónimos. Bueno, ahora viene una película en homenaje precisamente a ellos, Sí. pero digo... La película de Moreno Campo, ¿no? Que
Ahora sí que homenajea un poco la gesta del juicio. Lo que digo es, hay algunos libros, recuerdo uno de Camarasa, con algunos otros periodistas. Debo decir además otra cosa que es muy importante para nosotros, que sí vimos denunciando, por caso. Tampoco es un dato menor ese. Y finalmente, digo que es un parteaguas, porque esta democracia sería muy distinta si no hubiera habido una decisión férrea en aquel momento de juzgar a los comandantes y juzgar a las juntas militares que se acababan de ir, con un juicio además que debo decir algo, a diferencia de este, que es un juicio que tiene que ver con la obra pública, y siempre digo lo mismo, un cajero de una sucursal en una ciudad del extremo sur de la Patagonia. En este otro caso hablábamos de los que se acababan de ir del poder y detentaban la totalidad del poder en procesos políticos que desde los años 30, pensemos que habían pasado 53 años, iban y venían de democracias y dictaduras. Hoy eso parece de los manuales de historia, pero esa era la realidad que se vivía en el 85. Íbamos y veníamos de dictaduras, nadie sabía, mientras hacía el juicio, si no volvía otro golpe. Por eso digo, estamos también en un tiempo de exageraciones. Exageraciones, inclusive te digo, lo comentamos en el programa anterior, pero como la historia esta sigue vigente, vale la pena reafirmar. El campo opositor, vos fíjate que entra en un conflicto interior que yo creo que hay que ir a buscarlo bien, primero a las declaraciones explosivas de Carrió, que también las comentamos, pero que ya tienen solución de continuidad cuando se produce la batalla de Juncal y se profundiza, ¿no? Hay una jugada, a mi gusto, desafortunada por parte de Larreta, que mueve las fichas presionado por su propia interna, y digamos una interna que lo va corriendo, para que entendamos claro, hacia las posiciones más de Patricia Bullrich, en el sentido de la seguridad, de marcar la calle es del Estado, no de los que la cortan. Esa situación lo mete a él en un berenjenal muy complejo porque, bueno, como bien dice él, yo gobierno, y yo no puedo encarar una campaña electoral con un escenario de represión que no sabemos si termina con algún muerto. Es decir, él tiene otro tipo de responsabilidades que no tiene Bullrich. Es decir, acá se aplica, viste, al final también un poco lo de Baglini, ¿no? Es decir, cuando te vas acercando al poder o directamente estás en el poder, tus posiciones ya empiezan de alguna manera también a moderarse, ¿viste? Bullrich dice, no, hay que meter palo a lo loco, corchazo, bala. Bueno, parece ser que, y ya me estoy refiriendo al almuerzo del restaurante Happening de la Costanera, aquí en la capital federal, donde se junta cada 15 días la conducción más de PRO, corregime, ¿no? No tanto de Cambiemos, ¿no? Sí, más del PRO, digamos. No, sí, tal cual. Y ahí parece que volaron los postres, los flanes, los asados de tira, fue una cosa de locos, ¿no? Se tiraron con de todo, como decía Walter Nelson. El PRO empieza a parecerse un partido político, y creo que tiene que ver con la consolidación de su espacio en términos sociales. Al PRO le está pasando que empieza a tener las sillas que hacen ruido, empieza a tener los locales que cierran y los locales que abren, empieza a tener los referentes que quedan enojados y empieza a tener los otros que quedan cubriendo cargos ejecutivos que ahora tienen peso. Yo, si te llamara a la reflexión y habláramos con nuestros oyentes hoy y nuestra audiencia televisiva hoy o en la semana, aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube, digo, seguramente muchos tendrían que reconstruir el lazo de quién fue presidente del PRO y seguramente le faltaría información o seguramente no lo recordarían. ¿Quiénes fueron las autoridades del PRO previas a Patricia Bullrich? O muchos simplificarían, fue Mauricio Macri siempre, cosa que no es así. El misionero Schiavone, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, Humberto Schiavone, no, nosotros sí lo sabemos, pero digo, generar un grado de visibilidad de este tipo de autoridades era minimo, porque para el PRO la estructura partidaria era una cuestión menor. Ahora no, ahora el PRO comprendió que en democracia, y ya con más de 10 años de gestión en la ciudad, con 3 gestiones y una cuarta desarrollándose, en democracia también hay que sostener la estructura con los partidos políticos, y es indispensable. Y esto empieza a crujir como crujen todas las fuerzas políticas, digo. Estas escenas internas del PRO no escapan a las del Consejo Nacional del PJ o a las del Comité Nacional de la UCR, digo. Sí, bueno, pero
Vos pusiste una pica en Flandes con esto, que me parece que es central. El problema es cuando los cañones mediáticos conducen la estrategia de los partidos políticos. Ese es un problema muy serio. Porque la estrategia la tiene que conducir el político. En todo caso, el medio, si quiere, adhiere, acompaña, pero no puede diseñar la estrategia. La estrategia es de la política. Y acá a veces eso se altera. Yo te invitaría a ir a procesos históricos de la Argentina. Vos hablaste del juicio de las juntas. Muy probablemente, si Alfonsín se hubiera dejado llevar por el viento epocal y lo que reclamaban los medios tradicionales en ese momento, no hubiera habido juicio de las juntas. Creer hoy que los organismos de derechos humanos fueron relevantes en ese momento es lo natural. Sin embargo, cualquiera que transitó aquellos días de la Argentina sabe que la posición de los organismos de derechos humanos no tenía gran estatura frente a los medios y frente a la opinión pública en ese momento, más allá de la particularidad que podía tener la figura de Adolfo Pérez Esquivel, que acababa de ser premio Nobel, pero en líneas generales no había una entidad de peso detrás de los organismos. Los organismos ganan escena con la democracia. Los organismos llevaban denuncias, sí, habían tenido la voluntad de atender a los familiares, sí, visibilizaban el conflicto, sí, pero las movilizaciones reunían un puñado de personas, no eran movilizaciones masivas, no nos engañemos, las movilizaciones masivas eran los actos políticos partidarios, el acto de Alfonsín Obelisco, el acto de Luis del Obelisco, esos eran las movilizaciones masivas. Las movilizaciones por los derechos humanos eran movilizaciones de un reducido núcleo, naturalmente con la solidaridad de sectores de izquierda, solidaridad de sectores de sindicatos antiburocráticos, dirigentes sindicales antiburocráticos, y paremos ahí. Y un reducido núcleo de la política, donde siempre había hombres que siguieron comprometidos con eso. Solari en el radicalismo, seguramente en el peronismo, los que en aquella época abrevaban el te voy a sorprender con un nombre que vos lo vas a cazar al vuelo. Hay un dirigente político que entra como diputado nacional exclusivamente por su militancia de derechos humanos en el 83. Augusto Conte. Además por la democracia cristiana. Por la democracia cristiana. El sector de Humanismo y Liberación, claro, un gran corte de boleta en la ciudad de Buenos Aires, el papá de una víctima de la dictadura, su mujer aún hoy vive, su viuda aún hoy vive. Augusto Conte terminó lamentablemente suicidándose, nunca se perdonó la tragedia de su hijo. El desarrollismo que gasta una fortuna en esa campaña del 83 no logra colocar un diputado nacional, coloca un senador por Formosa, senador Vidal, ¿no? Pero no logra meter un diputado nacional, y sin embargo la democracia cristiana es una campaña chiquita, como bien decís vos, no es de la democracia cristiana, es del sector Humanismo y Liberación, de un militante de derechos humanos, lo hace diputado por la capital. Pero quiero decir, fíjate la representación política de los organismos de derechos humanos, ¿no? En el 83. Muy mínima, lo cual no implica que no hubiera familiares de detenidos desaparecidos o familiares de víctimas de la dictadura. En el radicalismo, Adolfo Gas fue senador por la provincia de Buenos Aires y su hijo había sido asesinado, él había estado en Venezuela exiliado. En la capital, Alberto Camp fue diputado y era el padre de quien había sido dirigente de Montoneros, que también termina asesinado como sobreviviente de Trelew. Digo, no implica que hubiera un ocultamiento de las víctimas de la dictadura. Me recuerdo a Víctor Marquesini, Julio Bulacio, muchísimos legisladores nacionales del radicalismo habían sido víctimas de la dictadura. Pero lo que debo decir es que no había protagonismo de los organismos. No, absolutamente. Augusto Conte fue el único que ingresó por los organismos en un espacio donde debemos nombrar estaban De Bedia, Aullero, Frugoni Rey, otros dirigentes que tenían gran peso en la democracia cristiana, pero que además habían perdido la interna de la democracia cristiana con Cerro Ponsati. No habían perdido la interna nacional, pero ganan la del distrito. Y con ese triunfo logran este corte de boleta masivo que le permitió a Augusto Conte ser legislador nacional. Efectivamente, sí. No quiero despreciar la lucha de los organismos. No, al contrario, porque además fue la tenacidad de los organismos los que mantuvieron el tema para llevar, digamos, este proceso histórico hasta nuestros días, que como bien decís vos, es recordado en el mundo entero, ¿eh? O sea, en el mundo entero hay muy pocas experiencias de esta naturaleza. Por los ojos de hoy, insisto, en la reconstrucción histórica se habla de una fuerte preponderancia de todo esto en esta etapa de la Argentina, sin embargo, reitero,
las decisiones y la estrategia de la política y de los políticos marcan la senda de la Argentina. Lo mismo pasa con el Perón del 17 de octubre. Seguramente Perón podría haber acordado otra cosa. Nos tenemos que ir, nos queda una oración, ni siquiera un minuto, una oración para despedirnos. Lo mío es decir esto: sigo creyendo que el campo opositor entró en un error estratégico muy grave, marcado, insisto, mucho más por terminales mediáticas que por estrategias de la política y por políticos profesionales. Cerrando el asunto, insisto, porque lo hemos marcado, justo en el momento en que el peronismo gobernante está llevando adelante un proceso de ajuste muy severo que, por ejemplo, tocó a familiares que tienen personas con discapacidad. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Con esto cierro, te dejo para despedirnos. Oración final. Oración final, muy mala semana para la gestión, además, con el conocimiento de los patrimonios. Yo sé que es un momento difícil de la Argentina. Leer que triplicaron su patrimonio el presidente y la vice en un año de estas características es durísimo. Más allá de que las cifras para muchos seguramente son exiguas y hasta podría suscribir que huelen a exiguas. Pero frente a la realidad circundante, frente al momento social que estamos atravesando los argentinos, que presidente y vice hayan triplicado el patrimonio, me parece que es un signo muy, muy complejo para lo que viene por delante. Chau, nos vamos. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chau.